El objetivo, sin duda alguna, es poder identificar los procesos y establecer los parámetros para nosotros realizar un cobro referente a una actividad del ámbito creativo. Ah, que por cierto, felicidades a todos. Feliz día del diseño. Entonces, siempre en el momento de nosotros generar una situación de me dieron un trabajo, conseguí un proyecto, conseguí una actividad que me va a dejar algún dinero, tenemos ciertas preguntas que nos tenemos que hacer y que la mayoría de las personas pues no nos hacemos o no se hacen porque creen que es tan fácil como decir, ah, pues es tanto, sin contemplar ninguna otra situación, ¿no? Ah, la primera de ellas es cuánto se tendrá que pagar o cuánto tendrá que pagarme eh, por esta ilustración un cliente. Eh, ¿Cobro por 100 pesos, por hora? ¿Cómo cobro? Eso es lo primero que me llega a la mente. Eh, ¿Sé para qué o en dónde se empleará esa ilustración? Muchas veces se deben de preguntar esto porque quizás la ilustración que tú estás generando no solo va a ser para, por ejemplo, una identidad corporativa en el manual de una empresa. Quizás esta imagen va a ser algo que se va a estar distribuyendo a nivel nacional e internacional. Y como tú cediste todos los derechos y todo por 1,500 pesos, pues no te vas a llevar nada de lo que ellos aprovechen de esta ilustración. Conozco mis derechos y obligaciones y las de los clientes. Tenemos que entender que una persona que conoce sus derechos y que conoce sus obligaciones ante el SAT o ante una empresa o ante un contrato, siempre el que esté más informado es el que lleva las de ganar. Porque entre más cantidad de conocimiento tengas acerca de cómo se generan ciertas legislaciones o ciertas normas dentro del proceso creativo, más difícil va a ser que te vean la cara. Y el hecho de conocer más cosas también va a dar a entender que tú tienes un nivel de profesionalismo muchísimo más amplio que cualquier otro que vayan a contratar. Sé cuáles son los criterios que tengo que tomar en cuenta a la hora de cobrar. Sé cuánto tengo que cobrar porque tengo una computadora y se está desgastando. Y entonces tengo que sacar una pequeña multiplicación que se llama uso máquina o horas máquina. Sé que estoy trabajando y estoy sentado más de 5 horas seguidas. Y en esas 5 horas seguidas yo estoy utilizando luz, estoy utilizando internet, estoy utilizando una Wacom quizás, estoy utilizando un mouse, estoy utilizando un teclado, estoy utilizando tecnología de alto rendimiento como una computadora de gama muy alta o un módem que está descargando archivos e imágenes muy rápido. Todo esto genera un costo, pero nosotros tenemos que saber cuál es la forma correcta de cobrar estos costos. No nada más es, ah, pues como mi internet cuesta 500, pues ya van 500. Como mi computadora me costó 30,000 pesos, pues voy a estar cobrando por hora 300. Entonces ya van 800, ¿no? Y ahí como tengo una Wacom, otros 200. Ya van 1,000. No, no se trata de eso. Tenemos que tener en cuenta muchas otras cosas más. ¿Cuánto cobro? Realmente en la industria de creativa no existen tabuladores o no existen tablas que indiquen, ah, pues mira, si trabajas tantas horas, si tienes tal habilidad y si ya tienes un título, pues puedes cobrar tanto. No existe, realmente no hay un libro o tabuladores que nos indiquen cuánto podemos cobrar como industria creativa. Y es por eso que es muy difícil como en que establecer un precio. Se va a escuchar algo raro, pero sí, todos tenemos un precio. Todos tenemos un precio y ese precio va a ir incrementando dependiendo de nuestras capacidades. Uno, dos, dependiendo de nuestra velocidad. Tres, dependiendo de nuestra calidad de compromiso. Y cuatro, dependiendo de la calidad de las entregas. Después, nos encontramos en un país en donde la industria creativa son muy mal pagadas. Todas las industrias creativas aquí en México son muy mal pagadas, todas. No existe una que no sea mal pagada. Y
Quien crea lo contrario, que lo diga. Porque una cosa es creer y otra cosa es que sea la realidad. Porque en la realidad, pues aquí en México, muchas de las empresas de alto rendimiento como Disney, en su gama Pixar, Netflix, eh, algunas empresas de videojuegos, se dedican a comprar las horas render aquí en México. Y hay un montón de gente que se dedica a hacer render aquí en México. Que uno podría llegar a pensar, no, pues es que Pixar tiene sus máquinas de mega render bien fregonas. Realmente no. Ellos prefieren invertir en pagar horas render a tener que comprar esos equipos, ya que no van a estar utilizando esos equipos 24/7. Y mantener esos equipos activos y aparte que esos equipos tengan un mantenimiento individual cada uno de ellos es muy caro. Tan solo sé que muchos de ustedes quizás no sepan que su equipo de cómputo se tiene que mandar a mantenimiento o que tú le des mantenimiento cada 6 meses. Lo regular es cada año. Cada año que le cambies su pasta térmica al procesador, cada año le cambias la pasta térmica a la tarjeta de video, cada año vas a estar limpiando la calidad de los pines de la motherboard con alcohol isopropílico. Cada 6 meses tienes que hacer un mantenimiento para soplar todas las partículas de polvo, cabello, pelusa que tenga tu equipo para que éste no se vaya deteriorando. Y obviamente lo vas a ir cuidando con muchísimo más ventaja ante otras personas que deciden no darle mantenimiento. Si tú no le das mantenimiento a tu equipo de cómputo, ¿qué va a pasar? Lo primero que va a pasar es que vas a estar gastando cada 2 años en un equipo de cómputo nuevo. Y es muchísimo más fácil, por decir, que si a tu computadora se le rompió el display o la pantalla, te gastes 1,200 pesos en comprar una nueva a gastarte 20,000, 15,000, 30,000 o 40,000 pesos en comprar un equipo nuevo. Entonces, ¿tienes idea de cuánto es lo mínimo que tienes que cobrar? Esta cuestión es algo que tenemos que tener bien claro. Si nosotros no sabemos ni siquiera cuáles son los rangos mínimos en los cuales nosotros podemos pararnos y decir, ok, de este precio yo puedo obtener una ganancia, pues estamos prácticamente perdidos. Tienes que tener en cuenta tus gastos fijos, tus gastos variables y además dejar un extra para no siempre estar apretado o simplemente ahorrar. En este caso, les aseguro que muchos de ustedes tienen un ingreso fijo, lo que sea, ya sea que si tu papá te sigue dando dinero, ya sea que estás trabajando y estás generando un ingreso, ya sea porque cada cierto tiempo te llega un dinero, o ya sea porque estás freelanceando y sabes que cada mes vas a tener el mismo cliente, y así sucesivamente. Este ingreso fijo, lo vas a estar ocupando para pagar tus gastos fijos. ¿Qué son los gastos fijos? Los gastos fijos son todos aquellos que se mantienen mes con mes. En este caso, el internet. El internet de enero a diciembre, por ejemplo, uno de 20 megas de subida con 5 de descarga, perdón, 20 de descarga con 5 de carga, te sale en 400 pesos. Vas a estar pagando 400 pesos durante 12 meses. Eso ya lo tienes más que claro, ¿no? Posteriormente, el recibo de luz es un gasto fijo, que por más que quieras vas a tener que pagar. Dependerá que si estás utilizando mayor tiempo tu equipo de cómputo, o dependerá que dejaste tu máquina haciendo render, o dependerá que ese día en específico invitaste a ciertos compañeros de trabajo para que terminaran de trabajar en tu casa. Eso también incrementa el costo de ese gasto fijo. Ojo, es muy distinto un gasto variable, porque el gasto variable es todo aquello que va a ser fluctuante durante ese mes, ¿no? En este caso, ¿qué sería un gasto variable? Por ahí me habían dicho, oiga, profesor, es que el gasto fijo también es la alimentación. No necesariamente, porque muchas veces no te gastas los mismos 100 pesos o, por ejemplo, hay una comida corrida que es muy barata, muy económica, que cuesta 55 pesos. Y tú no vas a estar comiendo diario de esa comida corrida, porque quizás en la noche se te antojan unos tacos y ya te gastaste 100 pesos en 10 tacos. Y a lo mejor se te antojó un refresco ahí por ahí en la tarde para estar botaneando en lo que estás trabajando. Ya te gastaste otros 16 pesos. Entonces va a variar muchísimo
el gasto de alimentación que vas a tener durante el mes, dependiendo de tus necesidades, pues sí, de los gustos, ¿no? Hoy se me antoja una coca, hoy se me antoja comer sano, entonces voy por una ensalada, hoy se me antoja atún, eso va a ser muy variable, ¿no? De igual forma, un gasto variable es que de repente digas, hoy me quiero ir al cine, porque no todos los meses, todos los fines de semana te vas al cine. Quizás te vas 2 o 3 veces. Ya se convertiría en un gasto fijo si sí o sí al mes vas una vez al cine. Ahí ya se convierte en un gasto fijo. Y diario, durante todos los 12 meses, no diario, una vez al mes vas al cine. Ahí ya se va a convertir en un gasto fijo. Entonces tenemos que entender esta situación de los tipos de gasto que nosotros tenemos. Y obviamente el ingreso tiene que ser suficiente para poder cubrirlos. ¿Qué pasó? ¿Miguel? Ah, ok. Se desmuteó y se muteó. Ok. Entonces, tenemos que entender que mensualmente, quizás tú ahorita no tienes concepción de cuánto pagas de luz. A lo mejor todavía no tienes idea, o a lo mejor ya la tienes, ¿no? Porque estás viviendo solo o estás viviendo con un compañero de cuarto, o de habitación o de departamento, o varios están viviendo en la misma casa, no sé, ¿no? Dependerá ya de cada quien la situación. Pero para hacerte una idea, tú deberías de tomar el gasto fijo, que sería el recibo de la luz, el recibo del internet, eh, el gas, ¿qué más? Bueno, todos estos, ¿no? Y sumarlos y decir, ok, de esta suma total, yo necesito tanto porque estoy gastando tanto. En este caso tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? Que tenemos la cuenta de la luz, del agua, del gas y algunos dividendos, ¿no? En este caso, en luz, esto es una empresa, ninguna persona en su sano juicio se gastaría 12,000 pesos en luz al mes. Ninguna. Más que alguien que tuviera mucho dinero y tuviera un casonononón y dejara todas las luces prendidas y que no fueran focos ahorradores y que dejara todas las teles prendidas y así sucesivamente, ¿no? Aquí vemos que de luz son 12,000, de agua son 10,000, de gas son 25,000 y pues salen dividendos 147,000 sumando los 100,000 de los dividendos, ¿no? En este caso, estos gastos fijos, ¿qué pasa si tú estás viviendo en un lugar en donde todavía vives con algún familiar? En este caso con tus padres o tus abuelos, que se encargan de estos pagos, del pago de luz, del pago de gas, del pago de agua. Tú por ningún motivo vas a incluir esto dentro de tu cotización. ¿Por qué? Porque realmente no te está costando a ti, le está costando a alguien más. Tú tendrías que sustraer de tu valoración del presupuesto estos gastos fijos, ya que tú no los estás pagando. Dentro de la profesionalidad de un trabajador deben de entrar este tipo de situaciones. Tú no te vas a aprovechar de un cliente diciéndole, es que yo pago luz, es que yo pago agua, es que yo pago gas, es que yo pago muchas cosas. Tú no entiendes cuando realmente no lo estás haciendo. En dado caso que tú vivieras con tus familiares o con tus amigos o con un roomie, lo que sea, vas a dividirlo entre dos. Y muchas veces ni siquiera eso, porque quizás la persona con la que estás viviendo no tiene el mismo consumo que tú. Entonces debes de sacar tu consumo mensual promedio. Vas a tener que sacar un consumo mensual promedio de eso. Pero, nuevamente, repito, si tú en ningún momento te encargas de ninguno de estos pagos, no entran en la cotización. ¿Ok? ¿Cuáles serían gastos fijos en ese caso? Que tú no pagas luz, tú no pagas internet, tú no pagas gas. En este caso, tú sí vas a meter como gasto fijo tus alimentos. Solo si los pagas. Nuevamente, solo si los pagas. ¿Qué pasa si alimentos tampoco entran en este rubro? Ahora sí, vas a meter las horas máquinas que te gastas para favorecer este tipo de situaciones. De igual forma, el transporte, en este caso, por ejemplo, en la cuestión de lo que pasó, ¿no? Que estamos en la contingencia. Muchos se empezaron a quejar de por qué las instituciones me siguen cobrando el mismo precio si yo ya no estoy como que obteniendo el beneficio de utilizar sus instalaciones. Hay
también beneficios, o sea, no solo hay que ver lo malo. En este caso, tú te estás ahorrando el transporte, que es donde más dinero se va. En el caso de que tengas automóvil, la gasolina es muy cara. Bueno, era muy cara, ahorita ya está como más barata, ¿no? Pero en situaciones normales, la gasolina era muy cara. Tú por 20 litros estabas pagando 400 a 500 pesos, dependiendo el carro y dependiendo el tipo de gasolina que compraras. Si te ibas en transporte público, si tú te gastabas 10 y 10, 20 pesos de ida y 20 pesos de regreso, pues a la semana ya era una lana, ¿no? Entonces, de igual forma, este tipo de elementos pueden entrar como gasto fijo siempre y cuando sí te tengas que trasladar. En la situación de otros gastos, como por ejemplo que hubo una descompostura en tu equipo de cómputo que tú no contemplaste, ya sea porque se quemó, porque le cayó agua, porque le cayó lo que sea que le haya caído o que le haya pasado, le pegaron. A ver, denme un momento. Ok, retomando, lo siento. Eh, entonces, hay que entender y tener la claridad que los equipos de cómputo también son necesarios y tú debes de sacar el consumo en horas del uso de tu equipo de cómputo. En este caso, si tú tienes un equipo de cómputo, lo compraste hoy 27 de abril del 2020, y te costó 50,000 pesos ese equipo de cómputo. Ese equipo de cómputo en lo que va pasando los años se va a ir devaluando poco a poco por cada hora de consumo que vayas generando. Eh, no puse el cálculo de las horas máquina, pero si quieren más adelante se los pongo, porque este entra en gasto fijo, porque el equipo de cómputo sí o sí lo vas a estar ocupando. Llámese computadora, laptop, mouse, teclado, si utilizas un teclado adicional que no sea el de la laptop, si ocupas una Cintiq, si ocupas una Wacom, si ocupas cualquier accesorio para poder diseñar o para poder generar algo de la industria creativa. También se incluye en gasto fijo las licencias. En este caso, si tú estás craqueando el programa, sería una tontería que dijeras, estoy pagando licencia y por eso te cobro esto. Es una tontería. Tú también tienes que tener una noción muy clara de la ética. A pesar de que tú quizás como recurso tengas el crack de algún programa, no es malo, no es malo tener un crack. Donde sí es malo es que quieras vender un trabajo hecho con ese crack. Por simple ética, tú tendrías que comprar por lo menos un mes de la licencia para trabajar u horas o comprar horas de esa licencia. Necesito tantas horas de esta licencia, las compro, hago los trabajos que tenga que hacer en ese momento, San se acabó, lo vendo. Y ahí sí puedes incluir estos costos. Obviamente, entre más se eleven las herramientas, tú debes de tener en cuenta que debes de tener una muy buena práctica en este uso de herramientas, porque no te sirve de nada contratar herramientas que son muy caras, porque por ejemplo, creo que si te contratas la licencia de Adobe, del Photoshop, del Illustrator, del Premiere y del After Effects, durante un año te salen en 22,000 pesos por año. Es mucho dinero. 22,000 pesos al año es mucho dinero. Entonces, hay que contemplar ese tipo de cuestiones. Puedes pagarlo por meses o los puedes pagar por horas. Oiga, profe, entonces los proyectos que genere ahorita con mis programas craqueados no los podría vender por ética. Pues realmente por ética no los podrías vender. Ojo, es muy distinto presentarlos como demo reel y venderte tú que agarrar uno de los proyectos y venderlo. Decir, ah, mira, pues yo hice este proyecto, toma, te lo vendo. ¿Cuánto me lo vendes? Por decir, ah, pues voy a contemplar mis gastos fijos, voy a contemplar mis usos máquina, voy a contemplar mi transporte, voy a contemplar, y contemplas un montón de cosas y al final dices, ah, contemplo también las licencias.
porque utilicé Illustrator, Photoshop, Premiere e InDesign, por decir, ¿no? Para generarlo y que tenga una entrega aceptable. Ahí sí ya estarías en una cuestión de incongruencia. Pero si lo vas a hacer para venderte tú, ojo, tú no estás afectando a nadie. Tú no estás afectando a nadie si tú hiciste y trabajaste durante toda tu carrera usando licencias de ese estilo. No afectas a nadie. La empresa no se ve afectada por ese tipo de situaciones. Aunque digan, no, así se ve afectada. Porque sí o sí, cuando trabajes, vas a estar trabajando con licencias avaladas. Ya sea que te las otorgue tu empresa, que es lo ideal, o que las tengas que comprar tú porque eres freelance. Eh, y sin contemplar las licencias, sería ético venderlo. Pues realmente está puesto a discusión. Porque tú estás usando un programa para favorecerte, porque vas a vender algo utilizando esa herramienta. Realmente Adobe no te está prestando la licencia, no es como si fueras con el carpintero y le dijeras, oye, préstame el martillo que quiero hacer un cajón, quiero clavar 3 o 4 clavos, ¿no? Te lo presta, clavas los 4 clavos y lo regresas. No estás haciendo eso. Realmente no hagas cosas buenas que parezcan malas, porque es como si agarraras, sin preguntarle al carpintero, agarras el martillo, clavas los 4 clavos y lo regresas. La cosa y el riesgo de estar trabajando con licencias que no son oficiales es que tu equipo de cómputo puede sufrir. Y ahí el afectado vas a ser tú, ya sea porque descargaste de una manera que no querías o llevaste porque tú no lo sabes hacer y lo llevaste el equipo de cómputo a que te lo hiciera alguien y desafortunadamente ese alguien se aprovechó de tu confianza y reemplazó algunas piezas de tu equipo de cómputo. O quizás no las piezas, quizás se robó información personal o puede pasar cualquier cosa, ¿no? Ese es el tipo de riesgo al que te puedes someter. De hecho, les aseguro que muchos de ustedes es más factible que vean algo que está en oferta, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo así muy fácil, Norton, que de repente el Norton sabemos que cuesta 2,500 pesos y que en una de esas saquen una oferta muy buena y que te digan, ¿sabes qué? Te voy a cobrar 5 pesos al mes. Y entonces ya tendrías que pagar muy poquito por un año. ¿Qué serían? ¿60 pesos? ¿Algo así? Y es más fácil dar clic, comprar, poner tu tarjeta, descargar, activar producto, que estar buscando un video tutorial en donde tenga los cracks y donde no exista la publicidad, que me mete virus, además que yo tenga la paciencia para estar buscando estos programas y no solo eso, que también tenga la paciencia para leer la documentación del que realizó este programa craqueado para poder instalarlo. Para muchos era muy fácil, pero realmente no lo es. Tiene sus cosas, ¿no? Y debes de tomar tus precauciones para poder hacerlo. Además de que al instalar este tipo de software, puedes generar software malicioso sin que tú te des cuenta. Ok, entonces, estamos en esto. Aquí tenemos una suma de más o menos cómo sacar este gasto mensual. El gasto mensual eh, suma los gastos según tus necesidades. En este caso, si estás pagando renta, si estás pagando servicios, si estás pagando internet, si estás pagando servicios, o sea, internet ahorita ya se convirtió en un servicio, pero normalmente lo contemplan distinto porque no todos los trabajadores requieren de un internet estable para poder trabajar. En este caso nosotros sí. Celular también cuenta porque es tu medio de comunicación y de contacto con el cliente. Ojo, que te compres un celular de gama alta que cuesta más de 55,000 pesos, no lo puedes contemplar. Tú debes de tener un teléfono para el trabajo. Ok, si tú ya tienes uno, te regalaron uno, ese lo usas. Pero si no te costó un peso porque te lo regalaron, no vas a meter la cuestión del celular. Si a ti alguien más te está pagando el plan del celular, no metes la cuestión del plan del celular porque no te está costando. Y las horas máquinas tampoco te están costando porque realmente nunca hiciste un pago por ese producto. La cuestión de la pensión, porque esto es algo que como jóvenes cuesta mucho trabajo entender. En este caso, ¿quién ya pensó en algún fondo de ahorro para el retiro? ¿Quién ya tiene o está pensando en un fondo de ahorro para el retiro? Si sí, pon en el chat,
contéstame así rápidamente, ¿sabe qué? Yo ya tengo. En este caso, por ejemplo, yo tengo 32 años y yo ya tengo un fondo de ahorro. La cosa es, entre más temprano estás pensando en este tipo de situaciones, eso va a ser un gasto fijo. Porque para generar un fondo de ahorro, tú necesitas deslindarte de un porcentaje de tu sueldo o quizás no sea tu sueldo, es dinero que tú vayas captando para poder ahorrarlo poco a poco y que vaya generando rendimiento más adelante. En este caso, Sandra tiene. Entre más joven pienses en un fondo de ahorro, más fácil va a ser superar la etapa de la jubilación o más temprano te vas a poder jubilar. Eso tómenlo en cuenta. Y más en las industrias creativas, que en serio no, es muy difícil encontrar una empresa hoy en día en industrias creativas que te genere prestaciones enfocadas al arte o enfocadas a animación, a modelado 3D, a video, a todo este tipo de cuestiones. Yo empecé a hacer mi guardadito desde la primera vez que vendí una foto. Fíjense, no es lo mismo ahorrar, como se le conoce popularmente, abajo del colchón, que ahorrar en un fondo del ahorro. ¿Por qué? Porque el fondo de ahorro te genera rendimiento. En este caso, hay planes que si tú guardas 1,500 pesos al mes durante 30 años, al final de los 30 años te genera un rendimiento de 5 millones de pesos. Entonces, obviamente la cantidad que vas a estar pagando no es la misma, porque por ejemplo, si hacemos la cuenta rápida, 1,500 por 12 son 18,000 pesos. Si esto lo llevamos a 30 años, o 30, tendríamos 540,000 pesos, pero por el rendimiento se va a 2, 3, 4 o 5 millones, dependiendo de la empresa en donde decidas hacer este fondo de ahorro. Porque obviamente tú estás poniendo ese dinero y esa gente lo está moviendo, lo invierte y lo reinvierte para, se podría decir que tú estás prestando dinero para que inviertan con ese dinero. Obviamente ellos generan un rendimiento muchísimo mayor, pero el hecho de que tú estés buscando este servicio y que tú no tengas que hacer nada y que te genere un rendimiento, se solventa con este hecho, ¿no? Posteriormente, pues el transporte, ¿no? En este caso, tendríamos un gasto mensual de 540 pesos. Y le vamos a agregar un 10% extra, que es dinero de respaldo por cualquier cosa, que de 540 se va a 594 pesos. Entonces, este dinero es lo que tengo que ganar al mes para cumplir con las metas de pago de todas mis necesidades. Esto es el gasto mensual. Esto es algo que ya todos deberían de saber, por lo menos. Poder sentarse y hacer cuentas y decir, estoy gastando tanto al mes, ya sea que le tengo que reducir el gasto o tengo que incrementar el gasto porque quizás no estoy cumpliendo con los requisitos fundamentales para vivir, ¿no? Quizás, por decir, yo me estoy matando de hambre por tener un internet de 1,500 pesos, pues no está bien. Tendrías que bajar el gasto fijo del internet y contratar uno más económico que te funcione muy bien para ti, para lo que tú necesitas, ¿no? Porque es muy diferente que tú necesites internet para tomar clases en línea o para subir archivos a alguna plataforma que con 3 megas de subida y con 10 de velocidad es más que suficiente. Que si tú necesitaras hacer render en tiempo real para mandar en tiempo real estas imágenes a un repositorio. Ahí sí ya necesitas una velocidad muy alta. O si te dedicas a hacer streaming, ¿no? O dependes mucho del internet para generar todo este tipo de situaciones. Entonces, ya sabemos lo que deberíamos de ganar, ¿no? Mensualmente con los gastos. Ahora, ¿cuánto esfuerzo te costará hacer el trabajo? Esa es una pregunta que no nos hacemos, porque somos tan impetuosos en el momento de desarrollar nuestras actividades de trabajo que decimos, sí, sin problema yo lo hago, no te preocupes, está fácil. Y normalmente no dimensionamos la cantidad de trabajo que requiere esta situación. No nos ponemos a pensar realmente. Por el hecho de obtener un cliente, nosotros fácilmente decimos que sí a todo, a todo. Lo que venga es bueno, lo que paguen es bueno. Y esto no es muy bueno.
Si existe la oportunidad de obtener un trabajo que requiera de tiempo muy cerrado, de entrega, o simplemente decidieron que tú pusieras la tarifa en horas, se tiene que contemplar lo siguiente. Se tendrá que dividir el valor de sus gastos mensuales por el número de días hábiles de mes y luego por el número de horas diarias que vayas a trabajar. Ojo, regresando a lo del ímpetu. Si tú eres muy impetuoso y dices, ok, me aviento a esta chamba, yo la hago, tienes que contemplar los tiempos de entrega, porque quizás el nivel de dimensión de este trabajo te supera. Y para tú entregar, si eres profesional, tendrás que contratar a alguien más para que te ayude a terminar el trabajo, ya que si tú quedas mal para ese trabajo, ¿qué va a ser lo primero? No te van a pagar. Y todas esas horas que ya gastaste o invertiste en hacer el trabajo, se fueron a la basura, porque allá afuera hay mucha gente que no se tienta el corazón. Habrá algunos que ya sospechan de que quizás tu trabajo y los tiempos que tú dices no los vas a cumplir, porque hay gente que ya conoce mucho allá afuera y dice, ah, pues este chavo o esta chica me dijo que me entregaba este trabajo en 2 semanas y realmente yo he pedido este trabajo para un mes entero y el chavo me dijo que sí. Yo le voy a dar chance y si veo que llega a los tiempos, le voy a seguir presionando para que me siga entregando en esos tiempos. Entonces, tú debes de contemplar cuánto te va a costar hacer esas tareas. Entonces, nosotros para hacer este cálculo tenemos que hacer lo siguiente. El gasto mensual, que ya lo tenemos bien entendido, que es más el 10% de todos los gastos, esto va a ser entre los días hábiles. En este caso, si tiene 20 días hábiles o faltan 20 días o hay 20 días de trabajo hábiles en un mes, sin contemplar los sábados y los domingos, ahorita vamos a ese tema de los sábados y los domingos y días festivos, vamos ahorita a eso. Supongamos que un mes laboral entero tiene 20 días. Lo vas a dividir estos 594 por el 20 y te da 29.7. Esto es el costo del día de trabajo. Esto te va a costar, si tú trabajaras un día entero con 29.7 durante un mes, podrías cubrir la cantidad de 594 pesos. Y entonces ya estás viviendo al día, más ese 10% ya no es al día, ya estás viviendo con un extra, un excedente, una ganancia, aunque sea poca. 10% puede sonar poco, pero realmente 10% es muy buen dinero. Después, costo del día del trabajo, que ya lo sacamos, que es 29.7 por horas de trabajo al día. En este caso, nosotros tenemos que establecer que no vamos a trabajar más de 8 horas al día. Y esto va muy de la mano de los días hábiles en un mes y de los días de descanso que tú también debes de contemplar. ¿Por qué? Porque si no te vas a tronar en primer lugar. En segundo lugar, si te truenas, tu calidad de trabajo va a bajar. Y si tu calidad de trabajo va a bajar, tus entregas van a ser muy decadentes. Y esto va a provocar que ya no consigas clientes. Entonces, 29.7 entre las 8 horas da 3.7. Esto va a costar tu hora de trabajo, 3.7 pesos. Ahora, el costo de hora de trabajo por horas que tomará el trabajo, en este caso, tú defines, ¿recuerdan el Gantt? Por eso es tan importante el Gantt, porque ahí vas a definir las horas de trabajo que se le van a estar dedicando al proyecto que tú quieres desarrollar. Y el Gantt te sirve perfectamente para establecer los tiempos en un mes. Y ahí vas a identificar que sean 20, 15, 8 o 7 días de trabajo. Entonces, en este caso, fueron 40, suponiendo, ¿no? Fueron 40 horas de trabajo durante esos 20 días. Costo de hora de trabajo, 3.7. Por las horas que me tomará trabajar, yo voy a cobrar 148 pesos. ¿Ok? Ese es el precio que le debo de dar al cliente. Y si ustedes me dicen, oye, pues es que es bien poquito, 148 pesos, ¿cómo crees? Sí, pero esas 8 horas ya te rindieron en un día de trabajo 148 pesos. Si nosotros ganando 3.7 pesos, podríamos llegar a la suma del gasto de horas de trabajo diarias para llegar al 29, estamos excediendo esa suma. Entonces, poco a poco va a ir generándose esta cantidad de dinero. Difícilmente un trabajo
te va a tomar un día. Difícilmente. Obviamente, si las circunstancias del trabajo, por ejemplo, te digan, son las 5 de la tarde. 5 de la tarde del día lunes, 27 de abril del 2020. Te hablan. ¿Sabes qué? Necesito un proyecto para el día de mañana a las 6 de la tarde. Prácticamente te están dando 25 horas para terminar ese proyecto. Tú de esas 25 horas vas a contemplar cuánto tienes que trabajar para llevar a cabo ese proyecto. Y antes de decir que sí, debes de generar una cotización. Siempre es fundamental saber cotizar tu trabajo. Y ya vimos más o menos cómo estamos cotizando. Y obviamente para generar una cotización, tú le vas a distribuir a tu cliente en un Gantt o en un formato que tú decidas las horas de trabajo y cómo vas a distribuir el trabajo. Contemplando de igual forma valores añadidos como retrasos o cambios. Que casi no les gusta, ustedes deberían de saber, casi no les gusta esto a los clientes, ¿no? Generar cambios. Aquí entra tu entidad profesional y de responsabilidad, integridad y respeto. Esto es justamente lo que se pretende en un profesionista. Más allá de la institución en la que estés estudiando, tú como persona debes de tener bien arraigados ciertos valores o ciertas normas de rigor que te deben de seguir toda tu vida profesional para evitar caer en estos baches que más adelante te van a terminar ponchando las llantas o te van a terminar rompiendo las piernas. Porque si tú no sigues ciertas normas, sí o sí en algún momento alguien te va a torcer con las mismas cosas que tú estás rompiendo. ¿Ok? No inflar las cifras, nunca es bueno inflar las cifras. Si alguien más paga, si alguien más paga mi internet o mi luz, no lo incluyo en el cálculo, esto ya había quedado bien claro. Si me presentan un equipo profesional, si me prestan, perdón, un equipo profesional para trabajar, no cobro esa parte en horas. Ojo, si me lo rentan, ahí es diferente, ahí sí lo incluyo, pero si me lo prestan, no lo incluyo tampoco. No tiro piedras según el sapo. Ojo, esta es una regla de oro. No voy a tirar piedras según el sapo hasta que yo ya domine todas estas cualidades. Obviamente, debo de generar una reputación en el medio o en la industria. Y esta reputación va a respaldarse de la calidad que obtenga de mis trabajos o de mis entregas. Obviamente debo de tener un orden excesivo tanto en tiempos de entrega y en el formato de trabajo que yo tenga, presentándole en cada momento al cliente todo con excesiva claridad. Es decir, entendamos en qué lugar de la escalera nos encontramos. Vamos a tomar la vida profesional como una escalera. Nosotros vamos caminando y vamos subiendo. Habrá algunos que apenas están empezando, que tomaron los primeros 100 peldaños de esta escalera. Quizá ustedes ya estén en el peldaño 20,000, 1,000,000, 7,000. Ustedes decidirán y sabrán en qué peldaño están. Por obvias razones, habrá siempre gente por encima de nosotros. Siempre va a haber gente por encima de nosotros. Y también, por ende, gente que esté por debajo de nosotros. Ojo, no porque tú ya estés por encima de la gente, esto quiere decir que puedes cobrar 10 veces más. Tampoco se trata de eso. Porque puede ser que sea una persona que se tarde más en entregar un trabajo porque sus capacidades son un poquito más lentas que tú, que lo entregas más rápido. Pero hay 10 veces más calidad en ese trabajo que esta persona que tiene menos cualidades o habilidades para desarrollar que tú. Entonces también eso es una variante bien difícil. Como trabajador independiente, depende de ustedes determinar cuánto valen sus habilidades. Nadie puede decirles exactamente qué cifra ponerle a sus proyectos. Nadie, eso entiéndanlo. Obviamente, ¿por qué nadie les puede decir cuánto cuesta su proyecto? Porque nadie sabe sus necesidades. Nadie sabe cuánto gastan, nadie sabe cuánto consumen de luz, nadie sabe cuánto consumen de gas, nadie sabe cuánto les costó su computadora, nadie sabe cuánto comen. Todo esto nadie lo sabe. Y es por eso que no existen estas tablas o estos tabuladores, no existen. Nadie conoce tampoco el nivel de educación y la historia de cómo ustedes sobrellevaron esa educación. Porque quizás tú tomaste una educación
en donde era un formato presencial y ya tienes tu primaria, después tu secundaria, pero la tomaste ahora, primero tomaste una escuela primaria de gobierno, no había ningún problema, después tomaste una escuela privada y que era muy cara y que era de las mejores. Ahí ya te está degenerando un estatus como profesionista. Sí, hay que ser crudos con este tipo de situaciones. Estudiar en una escuela con un nombre, con un costo, te da renombre. El hecho de decir, yo estudié en tal lado y tienes un título y cédula que te avalen como estudiante de esa institución, genera un valor agregado en ti como profesionista. Entonces, de igual forma, no solo es el valor agregado que tenga la escuela, sino también lo que tú generes como profesionista, ¿no? Tu capacidad y tu habilidad. Qué tan alto estés en la escalera. Entonces, la verdadera carrera es lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestros logros y cualidades. Y esto como diseñadores o como gente de la industria creativa nos cuesta horrores. Saber reconocer lo que hacemos bien nos cuesta muchísimo. Si no hay un gran nivel de audiencia que nos diga, sí, está bien padre lo que estás haciendo, nos sentimos mal. Es más, por ahí una de mis alumnas publicó un trabajo que era muy bueno, eran unas ilustraciones muy buenas y tenía 3 likes, ¿no? 4 likes. Y se le ocurrió subir una foto que tampoco está mal, en donde estaba en la playa y estaba con su perro, pero obviamente pues está en bikini. Y tenía 156 likes. Y ella en algún momento puso, no, pues mejor me dedico a hacer fotos de este estilo y que me reditúe más que el diseño. No, ojo, tú no tienes que estar esperando likes de la gente para saber que tú estás haciendo un buen trabajo. No existe nadie mejor que tú para saber si realmente estás trabajando bien, si le estás poniendo todo tu empeño y todo tu esfuerzo o dedicación a este tipo de elementos. Tienen que entenderlo de esa forma. Los intereses en redes sociales son muy distintos. Hay que entender que cualquier red social son instrumentos que favorecen la entidad del ego. Son instrumentos del ego. Son como grandes ubres en donde uno entra para succionar ego. Entonces, tomen en cuenta eso. Tú no necesitas la valoración de nadie para saber que tu trabajo es bueno. Reconozcan su trabajo, en primer lugar, y sus logros. No quiero que el día de mañana se titulen de VM y que digan, ay, no, es que yo me titulé en VM, está bien chafa. No digas eso, porque entonces estás diciendo que tú eres chafa, porque tú estudiaste ahí. Ten en cuenta que te respalde una institución es por algo, tiene un porqué. Después, hacer un recuento de todo lo que he estudiado y a su vez de estos, cuántos reconocimientos he adquirido. A esto se le llama el escalafón, en donde si yo he hecho un curso que está avalado, que está certificado, que me da un papel que me avala a mí como alguien que generó esta o culminó estos cursos, va a generar un estatus. Y al generar un estatus, no solo viene el estatus, viene el conocimiento. Y con el conocimiento también vienen los logros y las cualidades. Entonces van de la mano. Si has adquirido un premio al concursar o has presentado alguno de tus trabajos y has sido reconocido por una comunidad, no una comunidad, llámese Facebook. Hablo de una comunidad orientada, por ejemplo, a la industria de la animación, como el Pixelatl. Si tú presentaste un trabajo en el Pixelatl y gana, tú ya estás posicionado en la industria. Ya te estás posicionando en la industria. ¿Por qué? Porque la gente ya te está reconociendo como entidad creativa. Ya no solo eres, por ejemplo, en mi caso, ya dejo de ser Marco José Montalvo Ricardes, ¿no? Y me convierto en el desarrollador. Esa persona hizo tal cosa y así sucesivamente. A ver, dice, ay, no leí. Pusieron algo en el chat y no leí.
Exacto, o sea, el gasto cubre. Es que entiendan que no son solo una entidad. Si tú tienes hijos, tienes que cubrir los gastos de los hijos. Si tú tienes mascotas, tienes que cubrir el gasto de las mascotas. Y esto también se mete en esos gastos. Obviamente, no lo vas a poner como comida de perro, comida de gato. No, no vas a ponerlo así. Vas a ponerlo como gastos varios. Y ahí vas a incluir todos esos gastos varios. Y obviamente tu cliente no te debe tampoco de decir, oye, ¿cuáles son los gastos varios? A ver, dime cuáles son tus gastos varios, que son un montón, ve cuánto dinero. Tú no le vas a enseñar esos tabuladores. Van a ser para ti. Tú lo único que le vas a decir al cliente es, este es el trabajo, me tardo tanto, este es el presupuesto, esto es lo que te cobro en horas. Y con eso, el que te contrata decidirá si sí o si no. ¿Ok? Y ya por último, bueno, no, faltan dos. Si he publicado mi trabajo formalmente, si yo tengo una página web, si yo tengo una página de Facebook orientada enteramente a mis trabajos, o si yo tengo una página de Instagram o un Instagram específico para el desarrollo profesional o un LinkedIn. Todo este tipo de situaciones te ayudan a favorecer tu desarrollo en la industria, que te conozcan. Y el hecho de que te conozcan, obviamente, atrae y jala muchísimo más clientes, pero muchísimos más. Después, recuerda las leyes, derechos patrimoniales y derechos morales. Los derechos patrimoniales, tú controlas el cómo, cuándo y dónde se va a explotar la obra. Son transferibles, sí, y pueden lucrar a partir de ellos. Los patrimoniales es como si tú estás vendiendo el diseño de un personaje que tú realizaste. Y tú le dices, ok, te concedo los derechos patrimoniales. Es más, si en algún momento tú ya no quisieras explotar esa marca porque dices, no, ¿sabes qué? Vamos a dar un ejemplo claro. Eh, los Cabbage Patch, las muñecas Cabbage Patch. En algún momento estas muñecas nadie las quería y empezaron a hacerse famosas. Más, más, más. Y la gente tenía, bueno, el creador tenía los derechos de esta obra. Posteriormente decidió afiliarse con una empresa para cederle los derechos patrimoniales, en donde esta empresa podría lucrar, podía utilizar la imagen, podía fabricar en masa estos productos, ya que el creador no tiene los ingresos para generar esta producción, pero él se lleva un porcentaje de las ganancias. Caso contrario, los morales son perpetuos, inalienables e irrenunciables, es decir, suyos por siempre y hasta el fin de los días. Por eso les digo que deben de tener mucho cuidado con lo que venden. Tengan mucho cuidado, porque no importa que tú digas, ah, pues te pidieron que generaras una animación rápida. Vale, la hago. Y que tú digas, lo único que pido es que pongan mis derechos en la animación. Te van a decir, no, ¿y sabes qué? Ya vimos que te quieres generar regalías de lo que nosotros estamos pues, tratando de obtener. Inmediatamente no te van a contratar. Porque tú esa animación ya la vendiste y cediste los derechos morales. Caso muy distinto que si tú vendes una aplicación y que posteriormente tú vas a ser el encargado de darle el servicio continuo. En ningún momento vas a poder ceder los derechos morales. Estás cediendo los derechos patrimoniales. ¿Ok? Y ya en algún momento en donde la aplicación se autosustente y se autosolvente, tú podrías transferir estos derechos patrimoniales a alguien más. Y obviamente dejarías de cobrar. Y tú también te deslindas de la actividad de tener que darle un respaldo a esa aplicación. Entonces, hay que generar esta pregunta que es muy importante. ¿Qué es lo que el cliente quiere? Ojo, esto como desarrolladores, he visto a muchos colegas que caen en una depresión gigantesca porque ninguno de sus diseños es aceptados o son aceptados por sus clientes. Y es más, cada diseño que hacen, 20 cambios o 30 cambios que les piden. Y eso está muy mal.
Y eso no es culpa del cliente, es culpa tuya, porque no estás viendo lo que realmente el cliente busca o necesita cubrir con este pequeño trabajo que te está pidiendo. Obviamente, toda esta información no es imposible saberlo. ¿Por qué? Porque en algún momento vas a tener contacto directo con tu cliente. Y el hecho de tener contacto directo con tu cliente genera o abre la puerta para generar este tipo de cuestiones. Tienes que hacer preguntas exhaustivas, ya que aunque se escuche que estés bombardeando constantemente a tu cliente con muchas preguntas, es mejor hartar a tu cliente desde el inicio a que después te diga, no, ¿sabes qué? No era lo que yo quería. Bórralo, hazme otro. Pero como estás borrándolo, yo ya no te pago eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pedir referencia de su propio portafolio. En este caso, el cliente debe de tener ya una carpeta o trabajos o una página de Facebook o una página web de más o menos cómo le han ido trabajando diferentes estilos de diseñadores, ya sea web, gráficos, animación, 3D, video, lo que sea. Y obviamente, si en algún momento el cliente gustó de ese tipo de trabajos, pues tú te tendrías que apegar más o menos a esos rigores y a esos estándares, evitando salirte de ellos. Y sí, aunque se escuche que vas a estar maquilando nuevamente un producto adicional para su página, pero es mejor mil veces eso a intentar innovar y que no le guste y que te tumbe todo el proyecto y que al final de cuentas no te pague. Ver los estilos a los que están acostumbrados. Tú no vas a meter un estilo caricatura cuando se están acostumbrando ellos a un estilo muy formal. Esto es sin duda un error muy grave. De igual forma, fíjate cuáles son los estilos de fuente que están utilizando. O a lo mejor la capacidad que tienen del estilo gráfico o la paleta de colores. Y todo este tipo de situaciones que te van a beneficiar a ti para poder entregar un trabajo adecuado. Es por eso que tienes que hacer muchas preguntas exhaustivas para abarcar todo este tipo de cuestiones. ¿Qué tipo de elementos referenciales está acostumbrado a usar? Si el cliente ve fotos o escucha músicas o música, perdón, o ve videos y en esos videos hay ciertos elementos que le gustan, que le ayudan a aterrizar la idea. Tenemos que buscar que el cliente aterrice su idea lo antes posible. ¿Por qué? Porque esto va a evitar prever cualquier cambio. Perdón, va a favorecer evitar cualquier cambio. Y no solo cambios pequeños, sino cambios más elaborados, porque también el cliente muchas veces no tiene ni idea de qué tanto se necesita para hacer un cambio minúsculo. Porque a lo mejor te dice, ay, ¿sabes qué? Es que en tu video que me hiciste, la imagen que está en el medio es la que menos me gusta. Quiero que la quites y la cambies. Al fin que es rápido, nada más es reemplazar una imagen. Y él no se da cuenta que tú tienes que hacer un render. Y a lo mejor el video dura 2 horas y ya te fregaste porque tienes que repetir el render otra vez 2 horas. Entonces hay que tener esto súper claro. Y estas son las preguntas que son muy importantes, de excesiva importancia y que te van a servir a ti para decidir si te avientas o no al proyecto. La primera de ellas es, ¿cuál es la fecha de entrega y por qué? Se va a escuchar como que muy rudo al principio. ¿Cuál es la fecha de entrega y por qué esa fecha? A ver, explícame. Porque quizás el por qué te va a dar una idea más concreta de las necesidades. Porque la fecha límite va a ser el 28 de abril. Oye, pero ¿por qué tan pronto? Es que el 28 de abril va a haber un evento de prefestejo a los niños del día 30. Ah, con eso ya te diste otra idea y ya sabes que va orientado el evento a niños. Después, ¿quién es su audiencia o cliente ideal? En este caso, se debe de buscar cuál es el objetivo real de este cliente. Si es una persona con grandes ambiciones tecnológicas, si es una persona enfocada con el gusto más a la cultura pop, si es una persona de edad avanzada que está orientada al uso de nuevas tecnologías, pero de manera muy fácil y práctica, así sucesivamente. Después, ¿quiénes son su competencia? ¿Por qué es importante conocer a la competencia? Porque si conoces a la competencia, seguramente hagas algo similar
o algo que esté dentro de la gama de competencias de diseño o de estilo gráfico, y obviamente a tu cliente le va a gustar. En este caso, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si te contrata Cines Lumière, que todavía existen, los cines Lumière? Sabes que su competencia directa es Cinépolis y Cinemex. ¿Qué pasaría si tú hicieras un cambio de imagen tan drástico como para decir, ah, no, pues el cine pues ahora va a ser como que retro? No pegaría tanto, porque la competencia hoy en día es pantallas de súper alta definición, salas VIP, salas especializadas para eventos como el Super Bowl, como el Mundial y los eSports. Quizás lo retro ya no funcione, pero ¿qué pasa si le das una temática específica y lo conviertes en algo que tu competencia no lo tiene? Como el Autocinema Coyote. Ellos tienen el espacio y a pesar de que están transmitiendo películas que no son de actualidad, son películas que ya tienen sus años en la industria, que ya son un poco viejas, sigue generando un ingreso muy bueno cada noche que hacen función. Entonces, checas la competencia, ves de lo que carece y de eso te aprovechas. O te inclinas a la tendencia, tú decides, ¿no? Igual, obviamente, dependiendo de lo que el cliente quiera. Después, hacer la pregunta, ¿qué te preocupa a ti del proyecto? ¿Qué necesidades son las que debo de cubrir con excesiva premura? Ya sea, es que primero necesito un logotipo, o es que primero necesito el template de la página web porque tengo un programador y ya me está haciendo el maquetado, pero no tiene ni idea de los diseños y ya los necesita para empezar a meterlos, y así sucesivamente. Siempre tienes que hacer este tipo de preguntas de manera personal para demostrar tu compromiso e interés en el proyecto. Ojo, no hay que confundir la situación de generar estas preguntas de manera personal, o sea, que tengas que estar ahí con el cliente, tampoco es necesario. Simplemente no las debes de hacer cuando alguien más esté ahí involucrado. ¿Por qué? Porque este tercero lo que va a hacer es meter ideas que quizás no sean ideas de ese cliente. Por decir, un amigo te pide un diseño y se quedan de ver en un Starbucks para poder plantear la idea del proyecto. Tú ya sabes cómo hacer cotizaciones, ya sabes cuánto cuestan tus horas, ya sabes cuánto te va a costar el día, ya tienes tu presupuesto, ya sabes todo, ¿no? Y llegas con tu amigo, pero tu amigo llega con su novia, o llega con su mamá, o llega con su papá, o llega con su abuelito. Y en la charla ellos meten de su cuchara. Esto es súper malo, porque te están desviando completamente de la idea de lo que realmente quiere el cliente. Igual, así sea una chichincle del jefe, o sea, eh, por ejemplo, el jefe del jefe, en esos casos te tendrás que acoplar. ¿Por qué? Porque tendrías que buscar la necesidad en común, porque van a generar una afinidad sí o sí, porque todos buscan el mismo objetivo, pero en casos de que sean personas ajenas completamente al proyecto, tendrás que hacerlo de manera personalizada para evitar este tipo de situaciones. Posteriormente, las cotizaciones. Los bajos costos en los pagos de cualquier trabajo radican en que los empleadores no tienen ni idea del tiempo y esfuerzo que conlleva hacer estas actividades. Ellos no saben qué trabajo es animar o tomar fotografías buenas, hacer un 3D o hacer una edición de video. No tienen idea. Por más que digan, ah, no, sí, yo sé, yo he visto cómo mis empleados hacen una edición de video en menos de 5 minutos. A ti te debe valer gorro lo que sus empleados hagan y lo que no hagan. Tú, al conocer tus capacidades, tú determinas los tiempos y el enfoque que le vas a dar al proyecto. En ningún momento le des la pauta a que te digan cuáles son tus tiempos de entrega. Nunca des pauta para los tiempos de entrega. Así de, ah, pues te cedo, pues tú dime cuándo lo necesitas. Esa es la peor cosa que puedes hacer. Decir, ¿para cuándo lo necesitas? Te van a decir, ah, no, pues lo necesito, el típico chistosito. Pues lo necesito para mañana, para ayer, lo necesitaba para ayer. O sea,
no falta el chistosito, ¿no? La cotización tendrá que ser desglosada y entregada antes de comenzar a trabajar, ya que esto dependerá si se realizará o no esta labor. Ojo, así te lleve la cotización 2 horas, esas 2 horas no se cobran. Así la cotización te lleve un día entero, no se cobra. Ojo, todas las cotizaciones que hagan las tienes que guardar en una carpeta, en un archivo. Y quizás más adelante te sirvan como plantillas para poder cobrar proyectos similares. Y ya no te tengas que tardar 2, 3 o 4 horas haciendo la cotización. Simplemente cambias la información y listo, tienes la nueva cotización. Tienes que ser lo más específico que puedas tomando en cuenta investigación, bocetos, entrega los archivos abiertos o cerrados, entregar los archivos abiertos o cerrados, los cambios del cliente, etc. Ojo, tomen en cuenta todo, que es un archivo abierto, que tú le brindes el archivo a tu cliente sin importar que el formato, o sea, tú necesitas darle el archivo y te dice, necesito un 720 ahorita de tu avance, se lo mandas y no hay ningún problema. El archivo cerrado es que te diga, a ver, pásame el archivo. Obviamente el archivo abierto es para clientela que firmas contrato o clientela de suma, ¿cómo se le dice? Ay, se me fue la palabra. De suma confianza. Y ojo, luego aunque sean familiares o sea gente de tu confianza, muchas veces darle los archivos abiertos es peligroso. ¿Por qué? Porque te pueden decir, ah, no, pues es que ya no lo necesito. 2 semanas después, ahí ves el logo de Tommy Pizzas con el Mario Bros. Pizzero, ¿no? Y tú dices, ¿qué onda? Pues yo diseñé a Mario y este tipo ya lo está usando. Entonces tengan mucho cuidado con ese tipo de cuestiones. Los cambios del cliente y todo este tipo de situaciones los tenemos que contemplar en nuestra planeación. Y pues, para ser específicos, muchas veces, por ejemplo, a los chicos que tomaron videojuegos conmigo el semestre pasado, recuerdan que yo les decía, normalmente el ser humano está, pues, programado para pensar muy generalmente, o sea, todo lo que piensa es muy general. Así de, oye, ¿a dónde vamos a ir? Al cine. Pero no piensas todo lo que hay de salir de tu casa hasta llegar al cine y regresar a tu casa. Hay que ser excesivamente específicos. Hacer entender al cliente de todo el proceso que se tiene que llevar a cabo. Recuerda, el cliente no siempre tiene la razón, ya que tú tienes el conocimiento para gestionar esta actividad y tú eres el experto que decidió contratar. No se dejen mangonear, no se dejen bajonear por alguien que no tiene ni idea de los procesos. Obviamente, si tu empleador es alguien encargado de la producción y la dirección del diseño de una empresa, pues ahí sí, ¿no? Tienes que acatar órdenes, sin duda. Pero si tu cliente es por ejemplo, que llegue contigo un contador y que te diga, oye, quiero las tarjetas de presentación para mi empresa, quiero un logotipo y pues se me ocurre que me hagas unas playeras. En ningún momento el cliente va a tener la razón en el aspecto técnico. En el aspecto de diseño te podrá decir, me gustaría que fuera más de este estilo, pero tú podrías fundamentar y argumentar, mira, ¿sabes qué? No te puedo ayudar en cambiarle el estilo de esta forma por dos motivos. El primero, si cambias el formato de la tipografía, toda la composición se pierde. El segundo, si cambias el elemento círculo, se pierde la noción de la visibilidad del ojo humano ante tu logotipo, que es lo que quieres que destaque. Si yo lo pongo cuadrado, se va a ver muy agresivo y por ende, la vista de las personas va a orientarse hacia otro lado, menos a tu logotipo. Y con eso el cliente te va a decir, ah, caray, no, pues ahora sí que tú sabes. Y con eso ya tienes una herramienta e instrumento muy bueno. Porque luego, ojo, muchas veces los clientes cometen la tontería de que tú les estás trabajando y les enseñan lo que les entregas un archivo cerrado de un previo, de un logotipo, por decir. Y van y se los enseñan a todos sus amigos, a todos los que están coludidos en el medio. Mira, me están haciendo este logo, ¿cómo lo ves? Está bien padre, ¿verdad? Y no faltará el que diga, no, está bien chafa. Entonces se le va a meter basura a la cabeza a tu cliente y va a decir, oye, es que me dijeron que le fallaba esto.
Y tú le vas a decir, no, mira, esas personas están mal por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Obviamente que si llega y te dice, no, pues es que mi amigo es diseñador y lleva a la industria creativa desde hace 10 años, pues ahí sí dices, no, pues, ¿qué más te dijo? ¿Qué más necesidades quieres que cubra según lo que te dijo para poder yo acoplarme? Y entonces va a decir, ah, tiene un nivel de compromiso, me sigo quedando con él o con ella. Eh, Posteriormente, aquí tenemos la cotización. Entonces, la investigación, ojo, la investigación no nada más es, ah, sí, abrí 10 imágenes de internet, ahí está mi investigación. No, la investigación también tiene que ver con la competencia, tiene que ver con la industria, cómo se está moviendo actualmente, cuáles son las tendencias en colores, qué sería más atractivo para presentarse para una industria de ese estilo o una empresa de ese estilo. Posteriormente, todo esto, fíjense, como la investigación es bocetos, es como hacer muchos, perdón, es como hacer buscar muchas referencias visuales de algo para posteriormente hacer tus bocetos. Una vez que ya tienes tus bocetos, vas a tener tu archivo abierto. El archivo abierto va a ser en el que vas a estar trabajando. Ojo, el archivo abierto, siempre guárdenlo en versiones. No tengan una sola versión de su archivo. ¿Ok? Porque el archivo abierto también se va a sujetar a muchas modificaciones. Tú le vas a poder meter mucha información o muchos elementos que van a seguir pues sí, engrosando la capacidad del proyecto. Archivos para impresión. Obviamente también necesitamos acoplar los archivos digitales a un formato de impresión en el caso de que sea necesario. Ajustes a otros formatos, ya sea que te lo pidan en otras resoluciones para redes sociales, ya sea Facebook, YouTube, que cada uno contempla banners y resoluciones y calidades distintas. Ahí también vas a generar este cobro. Eh, las rondas de cambio. Estas rondas de cambio, ojo, por más que tú te quieras ver buena onda, ningún cambio es gratis. Ninguno. Dentro de tu cotización debes de contemplar que las dos primeras rondas de cambio son de 50 pesos, porque son las que este, más cambios te podrían pedir respecto al primer entregable, ¿no? Y es por eso que también en el archivo abierto se trabaja en distintas versiones. Por ejemplo, te piden un logotipo y tú le das 4 logos distintos a elegir y de esos uno sí o sí te lo van a escoger, pero tus logos están en bocetos, entonces no te llevó tanto tiempo. Y de igual forma puedes tener una retroalimentación de tu cliente para saber qué onda. Las rondas de cambio, las dos van a estar en 50 pesos, las dos primeras. Posteriormente le vas a dejar bien claro que el proyecto en la cotización va a costar 280 pesos. ¿Ok? Esta cotización. Posteriormente dices, si quieres un cambio adicional a esos dos cambios que te estoy dando, es más, tú le podrías decir al cliente, es una estrategia de marketing. Los dos primeros cambios son gratis y esos 50 pesos se los vas a distribuir a todos los rubros. A investigación quizás le das 5, a bocetos le das otros 10, archivos para impresor, para impresión, perdón, le das otros 10 o 5 y ya tendrás los 20, ¿no? Y le dices, los dos primeros cambios son gratis, después el tercer cambio o después del segundo cambio, son 20 pesos cada cambio. ¿Qué es cada cambio? Quiero que le cambies el color. Cuenta como cambio. ¿Sabes qué? Me pidieron un formato adicional. ¿Ahí cuenta como cambio? No, no vas a cobrar 20, porque es un formato adicional. En vez de 30 pesos ya van a ser 60. ¿Se entiende por qué? Y así sucesivamente. Cambios. Oye, ¿sabes qué? Es que definitivamente me hiciste ya el segundo logo, el que elegí, pero me gusta el primero. En ese momento tú le dices, ok, vamos a cerrar la cuenta de este logo hasta aquí y empezamos una nueva cuenta con el nuevo logo. Y te va a decir el cliente, ah, caray, no, pero pues si ya lo tienes, nada más es cambiarlo. Y tú le vas a decir, no, no es un cambio. Tengo que empezar nuevamente a retomar desde el boceto. Entonces te voy a empezar a cobrar desde los 70. Ya contemplé
La investigación ya no me la pagas porque ya viene contemplada en la primera investigación, pero te voy a cobrar los bocetos otra vez porque tengo que hacer unos nuevos. Y así sucesivamente. Eh, Normalmente un boceto se contempla como una idea aterrizada. En este caso, la idea de un logotipo, la idea de un personaje, la idea de una tipografía, la idea... Todo esto cuenta como un boceto y se cobra en 70. Si tú vas a hacer 4 versiones de un boceto, no vas a cobrar 70 por cada versión del boceto. Son 70 por las 4 versiones. Mínimo, hagan 3 para que tenga de dónde elegir el cliente. Después, términos y condiciones. Ser freelance, y aquí viene lo más importante y que en serio lo deben de respetar de ahora en adelante. Yo, por ejemplo, se puede decir que yo soy un empleado freelance de, de las instituciones educativas, en este caso Unitec y VM, ¿no? Ellos me pagan por hora por dar material acerca del conocimiento que yo tengo. En este caso, ser freelance no significa no tener vida. Yo ahorita puedo decir que en esta contingencia, en las últimas 2 semanas, me quedé sin vida por estar tratando de facilitar todo lo que la institución pedía como exigencia. Pero ojo, esto es una etapa de acoplamiento. ¿Por qué? Porque es una situación que se sale de las manos de cualquiera. O sea, no es como que la empresa te esté forzando a, no, quédate en casa y así lo vas a hacer. No, o sea, realmente es una situación de todos. La empresa, si por ellos fuera, no cerraban, pero las mismas leyes se los impiden y así sucesivamente. Al principio va a haber una etapa de adaptación cuando estés empezando a trabajar de freelance. Y una vez que te adaptes, todo va a fluir tan bien y tan rápido que te va a dar tiempo de lo que sea. De lo que sea. Si se tiene que establecer límites. Estos límites van de la mano de las siguientes cuestiones. Yo trabajo de tal hora a tal hora. Después de esa hora, no me busques para que yo te genere un cambio. Después de esa hora, no me hables. Yo, de tal hora a tal hora, contesto los WhatsApps. O de tal hora a tal hora, estoy para servir o prestar mi servicio. En este caso, ¿no? No contestar llamadas en ciertos horarios, ejemplo, de 9 a 10 de la noche, fueron los horarios, y fuera de los horarios no se contesta. Hacer conocer estas normas a través de un correo electrónico cordial en donde el cliente acepte los términos. Si tú le mandas una hojita, esta hoja tú ya la debes de tener como template, ¿no? Igual que tus tabuladores y tus cotizaciones, tu template para cada tipo de cliente, porque obviamente va a cambiar el tipo de comunicación, porque necesitas comunicación asertiva dependiendo de cada uno de las personas, ¿no? Cada persona tiene distintas formas de ser abordada. Esto también lo tenemos que entender. Y el hecho de que tú mandes un correo y que te lo contesten con acepto los términos, legalmente tú los estás trabando. Porque si en algún momento rompe con los términos, tú podrías decirle, ¿sabes qué? Ya rompiste 3 veces con los términos que yo te estoy pidiendo desde un inicio de la cotización. Es más, estos términos se mandan con la cotización y te responden esos términos aceptando la cotización. Y así cierras el negocio. Así es como se cierra el negocio. Porque si no te aceptan los términos o no te contestan la hoja de términos, ellos pueden abusar excesivamente de ti. Entonces, recuerda que en la medida que demandas, también te van a demandar a ti. Por eso hay que ser muy congruentes en el momento de demandar ciertos términos. Porque si tú te pones excesivamente exigente, el doble de exigente va a ser la persona que te va a estar pagando. Pero el doble o el triple. Porque va a decir, ah, mira, este es bien exigente, ve cuánto me pide para nada más. Si yo soy, le estoy haciendo, porque así lo ven, ¿eh? Le estoy haciendo un favor contratándolo. Ojo, hay que también identificar esos foquitos rojos. Y si algo no nos gusta, vámonos. No tienes nada que estar haciendo ahí. Después, si es la primera ocasión con un cliente que no ha trabajado con un freelancer, tendrás que ceder sus propios términos para la cesión de los derechos de su trabajo y para el tiempo de los pagos y estar dispuesto a discutir contigo. Ojo, una cosa es darle como que este beneficio de
mira, tú puedes acomodarte a los pagos según tu ingreso, pero yo sí necesito percibir un pago quincenal, en este caso que tú decidas cobrar quincenal, ¿no? Necesito un pago quincenal. Eso me gustaría que estuviera de esa manera. Si ya decidimos que iba a ser 30,000 pesos el pago de todo esto, pues yo te propongo que sea quincenalmente y dividir esta cantidad entre los meses para cubrirlo en su totalidad, como hacer un tipo de, entre comillas, pago flexible. O simplemente que él te diga, mira, pues es que yo te puedo pagar durante tanto tiempo, tantos días, tal día, tanto dinero. En los tiempos, pues prefiero que trabajes en las mañanas y de igual forma prefiero que los derechos sean totales de esta situación. Y ya con lo que él te exprese, porque así se va a sentir muy cómodo y como es la primera vez que trabaja con un freelancer, pues va a tener mucha confianza el hecho de que tú le des estas pautas. Y va a decir, "Ah, ok, o sea, tampoco es alguien excesivamente rígido que me está permitiendo como que acceder a cierta situación. Pero obviamente tú como ya tienes en mente el tabulador, ya tienes en mente tu plan de trabajo, ya tienes en mente cuánto vas a cobrar por hora y tu cotización y todo este tipo de situaciones, tú vas a decir, ok, de todo esto te acepto esto, pero esto me gustaría que fuera de esta otra forma. En ningún momento tú le vas a decir que eso no se puede a tu cliente. Debes de buscar la forma de hacerle entender que él se está excediendo en ciertas cuestiones. Por ejemplo, si te está haciendo entregar 100 objetos cada día, tú le puedes decir, mira, la capacidad normal del ritmo de trabajo que yo llevo es entregar 20 objetos diarios. Si tú decides incrementar esta frecuencia en cantidad de objetos creados, la calidad de los objetos va a bajar un 80%. Por ende, no te recomiendo que incrementemos el nivel de fábrica o de manufactura de estos elementos, porque lo que tú buscas y lo que yo quiero es que tu producto sea de alta calidad. Si no, no tiene sentido trabajar y pagar por hacer este tipo de situaciones. Y ya te va a decir, ah, pues sí, o sea, lo va a ver de otra forma. No te estás cerrando a no hacerlo, o sea, le estás proponiendo. Y él, si en algún momento te dice, no, pues es que, a mí me dijeron que se tienen que entregar 100 y que se podían entregar 100. Ok, ¿quién te lo dijo? No, pues que tal persona. Ah, perfecto. Pues mira, ¿qué te parece si nos comunicamos con esta persona y con esta propuesta que estamos en mesa, tú se la propones y a ver si te la realiza? Y esperas a que te cotice con otros clientes, o sea, digo, con otros freelancers. Muchas veces pasa esto, ¿eh? Cuando tú estás cotizando y generando las cosas bien claras, con Gantz, con todas las cosas que tienes que entregar, van a regresar sí o sí. Porque al principio vas a ser caro. O sea, van a decir, no, es que es caro. O sea, fíjate, me está entregando como que muchos diagramas. Pero cuando vean cuál es la forma en que cotizan y los elementos que tú de información estás adquiriendo respecto a tu cliente, respecto a otros freelancers, te dan un valor agregado. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso. Y listo. Ah, de hecho, ahí les dejé un link, el último, de una conferencista. Es Muñoz María. ¿O era ella? No, olvídenlo. Creo que no la agregué. A ver, déjenme. Por aquí la guardé. Híjole, va a estar difícil encontrarla. En un momento. Ok. Ahí. Aquí debe de estar, pero no sé en qué parte de esto debe de estar. No, no carga. Es que justamente el jueves pasado hubo una conferencia virtual de que te enseñaban a cómo generar o cómo cobrar ciertos elementos. Y se me olvidó pasárselos. Pero realmente, pues, es esto lo que tenemos que contemplar para gestionarnos como entidades creativas dentro del medio de la industria. Y más aquí en México, que desafortunadamente sí hay muchos como que se aprovechan de la necesidad de un joven entusiasta por obtener un buen empleo. Eh, entonces, listo.